Esta semana es continuación. La semana pasada meditamos en relaciones en esta nueva vida. Empezamos ahí un poquito a platicar. Yo desde que empecé les dije, hermanos, es probable que no acabe. Y sí, no acabé. Entonces necesitamos una segunda parte. Pero hablamos de la importancia de nuestras relaciones. El tema completo es familia. La siguiente parte es en el trabajo. Y la última parte es en todo lugar. O sea, algo que de alguna manera involucra en todo lugar donde nos presentemos y que nos corresponda servir. Esto claramente incluye la iglesia, ¿sí? Y pues todo lugar donde tienes o tenemos la oportunidad de servir. Sí, así que yo quisiera me acompañes con tu Biblia, ahí en Colosenses capítulo 3. Ya estamos terminando el capítulo 3, entonces vamos a meditar ahí unos minutos. Voy a ir a manera de recordatorio lo que vimos, relaciones en la familia, y luego nos vamos a ir directo al tema de hoy, que es parte 2, trabajo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, porque como para el Señor y no para los hombres. Y sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, muchísimas gracias por este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar con un propósito, Señor, de primeramente adorarte, decirte cuán grande, poderoso eres, reconocer quién eres. Y, Señor, a la luz de esto, creer que tu palabra es poderosa. Y, Señor, ocuparnos en esto, escudriñarla. Te doy muchas gracias por mis hermanos, mis hermanas que están hoy aquí, con un corazón dispuesto, esforzándose por estar acá, Señor, porque, Señor, queremos conocerte, queremos conocer lo que tú dices, para obedecerte y hacer bien lo que tú nos llamas a hacer. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Señor, todo dolor, toda molestia, todo espíritu contrario que quiera estorbar, que quiera confundir, en el nombre de Jesús se va. Y, Señor, hoy, Señor, tu palabra nos edifica. Sea tu nombre siempre glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estos temas que estamos viendo son de aplicación, ¿verdad? Aplicación práctica. A lo largo de la carta de Colosenses aprendimos mucho de, pues, quién es Jesucristo, la supremacía o la suficiencia de Cristo. Hablamos después de quiénes somos tú y yo en Cristo. Y poco a poco hemos visto las implicaciones de esto. ¿Qué significa que tú y yo seamos cristianos? Por decirlo de una manera más sencilla y práctica. Hemos aprendido mucho sobre esto, hermano, y cómo debe ser nuestra actitud, ¿verdad? ¿Qué debe ser o qué nos debe caracterizar, ¿verdad? ¿Qué tipo de luz tenemos que imitar cuando decimos ser cristianos? Sí debe haber algo diferente en nosotros, hermano. Estaba escuchando hace rato, en la tarde, mientras iba manejando a Tlajomulco y de regreso un ratito, compartió un mensaje un hermano sobre Colosenses. Aprovecho yo cuando manejo para escuchar otras enseñanzas sobre el tema que voy a dar. Y bueno, el hermano titulaba su serie, porque también fue una serie muy larga, por cierto, pero él titulaba La vida normal del cristiano. Y efectivamente,
esto que hemos aprendido es el normal de un cristiano. Alguien que no vive de esta manera, ¿qué es? Es un anormal, ¿verdad? No está viviendo como debe, ¿sí? Si no está viviendo vestido de amor, vestido de benignidad, de humildad, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonando. Si no está vistiendo eso, es alguien que está raro, ¿sí? Es anormal, porque lo normal en el cristiano debe ser esta vestidura, hermano. Nosotros lo llamamos la vestidura, ¿verdad? Ese es el tipo de vestidura que tú y yo debemos portar, hermano. Tanto dentro como afuera, ¿sí? Eso ya lo vimos y fuimos llevando esto aún cada vez más práctico y empezamos en el hogar. Sí, acabamos de leer ahorita, casadas, empieza ahí Pablo. Les da instrucciones a las casadas sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Una versión dice, como debe ser, o como se espera de una mujer cristiana. Es así, ¿sí? Acuérdate que es la vida normal, así debe vivir un cristiano. En este caso empezó Pablo con las casadas y parecía que solo hablaba de casadas, pero no, también maridos, ¿verdad? Habla a los maridos ahí, lo vimos la semana pasada. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pablo aquí también dirige unas palabras al esposo. Cuando Pedro se dirige al marido y le da consejo, le dice, hónrala. Dale honor como un vaso frágil, ¿sí? Como coheredera, esto es interesante, como coheredera de la gracia de la vida, 1 Pedro 3:7. Solo estoy extrayendo de lo que ya vimos, si no estuvo puede escucharla después. Pero mira, cómo el marido debe tratar a su esposa, dice, honrándole, dando honor, como un vaso más frágil, como coheredera de la gracia. Es interesante porque una hermana decía en consejería, recuerda que tanto a la mujer como al hombre, le decía por ejemplo a la esposa, recuerda que tu esposo es tu hermano en Cristo también. Esposo, recuerda que tu esposa es tu hermana en Cristo, ¿sí? Es coheredera también de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces es tener mucho cuidado, ¿sí? Porque otra cosa, si quieres usar otro término, es tu prójimo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo eso aplica ahí también, ¿sí? No solo ciertas cosas, ¿verdad? Todo, porque es coheredera, es coheredero, ¿verdad, hermana? Bueno, hablamos de todo esto, hermano. Y bueno, una de las cosas que aprendimos también es que cuando un hombre no da honor a su esposa como vaso más frágil, su ministerio puede ser impactado, ¿sí? Por ejemplo, ahí en Pedro dice que sus oraciones son afectadas. Dice ahí que trate a su esposa de esta manera, de lo contrario, si no lo hace, su oración es estorbada. Ahí está en 1 Pedro 3:7. Entonces, aún una cosa interesante, el ministerio de un hombre puede ser descalificado si no tiene su esposa, su familia en el orden que Dios establece. Ahí en Timoteo, cuando Pablo está instruyendo sobre los obispos, le da instrucciones, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. Cuando eso no sucedía, y a través de la historia de la iglesia, un obispo o un pastor podía ser removido, ¿sí? Porque no está dando testimonio. Si no podía, ahí también Pablo lo dice, si no puede pastorear, cuidar bien de su casa, ¿cómo va a cuidar de la familia de Dios, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo? Pues no, todo empieza en el hogar. Sí, entonces, bueno, hablamos de casadas o de las esposas, de los esposos, después hablamos de los hijos. Pues también los hijos, como hijos, hermanos, tenemos una responsabilidad de obedecer. Lo hablamos y hemos estado hablando estos días, fíjese, Dios tiene ahí algo bien especial. Siempre nos habla el jueves, el domingo lo confirma y lo reconfirma y lo vuelve a confirmar, ¿verdad? Los hermanos que están en el discipulado en la mañana hablamos de obediencia. Jesús quiere que obedezcamos. Y luego en la tarde hablamos de Jesús que nos dice que seamos sus amigos, si le obedecemos,
Entonces, obediencia por todos lados, ¿sí? Hijos, nos conviene obedecer, es un mandamiento, de hecho es el primer mandamiento con promesa. Bueno, es parte, ¿sí? El que honra a sus padres, pues, tiene largura de días, tiene buen reconocimiento, no solo en casa, sino fuera de casa, ¿sí? Hablamos por último la semana pasada la responsabilidad de los padres, ¿sí? Los padres como un conjunto, ¿sí? Papá, mamá. Ahí habla: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nuestros hijos pueden desanimarse. Y hoy en día hay muchos casos, hermanos, donde no hubo una buena instrucción, no hubo un buen testimonio en casa, y esos hijos no quieren nada más con el Evangelio, ¿sí? Porque no hubo un testimonio fiel, no hubo un cuidado cercano. Hay un hermano que estaba escuchando estos días y él tiene una frase. Él dice: mis mañanas son de Dios, mis tardes son de mi gente y mis noches son de mi familia. Lo decía en inglés, ¿verdad? Así que en el contexto de Estados Unidos, sus tardes, sus noches, podría decirlo así, es para Estados Unidos normalmente es de las 5 o 6 en adelante, ¿sí? Entonces, por eso, ¿sí? No es como aquí, ¿verdad? Que papá a veces llega a 8 o 9 de la noche. No, allá normalmente una jornada 5 de la tarde, de ahí para adelante para su familia, ¿sí? Y así lo dice: mis mañanas son de Dios, vamos a poner mi tarde es de mi gente, o sea, de la gente a la cual sirve ahí en la iglesia, y mis tardes, noches de mi familia, ¿sí? Entonces, y lo entrevistaban a este hermano y dice: ¿cómo le haces para lograr esto? Bueno, pues se planea, ¿sí? Se planea y se trabaja en esto y debe ser intencional y bueno, da una serie de consejos. Qué importante, hermanos, padres, que consideremos el consejo que la Biblia nos da, ¿verdad? Cómo cuidar a nuestros hijos. Ahí decía traducción viviente: no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Sí, hoy de repente ideas raras que están entrando en las familias que no son bíblicas para nada. La Escritura nos dice aquí: criar en disciplina e instrucción del Señor. Cuando dice instrucción del Señor nos habla que la palabra, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra? En estos días estamos leyendo Proverbios, ¿verdad? Hay mucho consejo de cómo instruir a los niños o a los hijos, y también para los hijos, cómo recibir instrucción, cómo atender al consejo de los padres. Pues yo creo que haremos bien en poner atención a esos detalles y hacerlo, hermanos. Bueno, hermanos, eso hablamos la semana pasada. Pues el día de hoy hablamos de en el trabajo, nuestras relaciones en el trabajo. Voy a poner número 2 porque es lo que ya vamos hoy. Número 2, en el trabajo. Nuestras relaciones en el trabajo. Un tema muy bonito que nos va a bendecir y yo estoy seguro que nos vamos a ir hasta con compromiso, hermano. Es la idea siempre que meditemos cómo hemos sido y pues procuremos pues ser mejores. En este caso, ser mejores trabajadores, o si eres supervisor, jefe, pues un mejor jefe, supervisor, jefe de área. Nuestras relaciones en esta nueva vida, en el contexto del trabajo, vamos a meditar en el versículo 22 de capítulo 3 y el versículo 1. Vamos a leerlos. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahí habla a los siervos. La siguiente parte, versículo 1 del capítulo 4, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Bueno, ahí están las dos partes y yo quisiera empezar con los siervos. Cuando estuvimos estudiando sobre los padres nos dimos cuenta que Efesios, o la carta de Efesios, tiene un paralelo, o sea, hablan muy similar,
¿sí?, de este tipo de relaciones. Así que estuvimos ahí comparando y tratando de asociar y sacar notas de ambos lados. Así que yo te invito a que abras tu Biblia también, ponle una marquita ahí en Efesios 6. Efesios 6, versículos 5 al 8, ¿sí? Porque vamos a empezar con los siervos. Efesios 6, 5 al 8. Les decía a los hermanos que yo pensaba que Pablo, cuando estaba escribiendo o Colosenses o Efesios, uno de los dos, echaba miradas a la otra carta. Esto me faltó, déjalo agrego. Yo creo, pues, porque se parecen mucho, ¿sí? Entonces, yo creo que algo de eso hay. Estas cartas, los que han estudiado en nuestro instituto bíblico saben que hay cartas del prisionero Pablo. Entonces ahí estaban esas cartas. Bueno, Efesios 6, 5 al 8, ¿me ayudas? Obsérvalo, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Observas? Muy similar. Aquí en Efesios como que extiende un poquito más. Y vamos a meditar un poco en estos puntos. Yo aquí anoté al menos 5 puntos sobre los siervos, ¿sí? O sobre, en nuestro contexto el día de hoy somos empleados, ¿verdad? Empleados, pues es como nos llaman, ¿sí? Ya no nos llaman. Aquí tengo mi grupo de siervos, ¿no, verdad? Es empleados, ¿sí? Somos empleados o obreros, algo así, ¿sí? Primera cosa, la Escritura nos dice: obedeced en todo. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Puedes ponerle ahí, depende cómo se llame en tu trabajo, si es jefe, si es supervisor, si es superior, como le llames, ¿sí? Obedecer en todo a mi jefe terrenal, ¿sí? A mi jefe en Oracle, en mi caso, ¿sí? Mi jefe en el TEC, donde doy clases, ¿verdad? O ponle nombre ahí: Mario, César, en mi caso, ¿sí? Hermanos, recordemos, número 1, que a Dios le agrada la obediencia. Y cuando se trata de nuestras relaciones para con nuestros superiores, tanto en la casa como en el trabajo, Dios también se agrada en esto, hermano. Y es algo bien hermoso, hermano, que tú y yo tenemos un deber. Tenemos un deber de obedecer. Porque esto, sobre todas las cosas, cuando tú y yo somos obedientes, honramos a Dios. Mira, yo quiero que lo veas, porque la Biblia lo dice, 1 Timoteo 6, 1 al 3. 1 Timoteo 6, 1 al 3. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mira, en aquel tiempo era, pues de alguna manera, en esa sociedad era normal que había esclavos, ¿sí? O siervos. Era pues la manera. No es que, algunos han dicho, es que la Biblia está a favor de la esclavitud. No es así, ¿verdad? Y no hay fundamento para decir eso. Era la manera en cómo vivía. Y en aquel tiempo, hermano, era tan especial que muchos que eran esclavos estaban viniendo a Cristo. Pero no solo los esclavos, también sus jefes. Entonces, imagínate lo hermoso de esto, hermano. Un esclavo que quizá por muchos años ya tenía sirviendo ahí con ese amo, y en un momento ese amo viene a Cristo y lleva a sus esclavos al culto. Y sus esclavos reciben al Señor Jesucristo en su corazón y reciben el gozo, reciben el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermosa casa ahora! Y el trato de este amo hacia esos siervos cambia completamente, porque ahora tanto el amo como el siervo son cristianos, ¿sí? Entonces, y ahora Pablo les está dando consejos a ambos. Hermanos, ustedes que están sirviendo,
Sirvan con todo el corazón, ¿sí? Obedezcan en todo a sus amos. Y dice, si son cristianos, pues con más razón, ¿sí? Entonces, observa esto. Hoy podríamos llevarlo a nuestro contexto y qué hermoso sería que tu patrón, tu jefe, viniera a Cristo, ¿sí? ¿Tú qué dices? ¿Cómo sería la cosa? Sería algo súper precioso, ¿verdad? Porque imagínate ver a tu jefe aquí, verlo en el trabajo y tener la confianza, ¿sí? Pero Pablo advierte, hermanos, el hecho de que tu patrón, tu jefe, tu amo sea cristiano no significa que pues ya no le vas a servir igual, ¿no? Al contrario, debes servirle mejor, ¿sí? Bueno, hermano, cuando tú y yo, escucha esto, cuando tú y yo servimos sin dar honor a nuestras autoridades, escucha lo que sucede, hermano, lo acabamos de leer. El nombre de Dios y la doctrina son blasfemados. No te asustes, está ahí en la Biblia, lo acabamos de leer, Efesios 6. ¿Sí? 6:1, mira. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Hay que darles honra. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Observas, hermano? En otras palabras, mira, Dios no recibe la gloria en nuestro trabajo y todo lo que decimos creer se va por los suelos cuando tú y yo no damos honor a nuestros superiores. ¿Observas, hermano, cuál es la vida normal de un cristiano? Eso nos debe poner a pensar, hermano, orábamos hace rato, que nos lleve a meditar cómo andamos y hagamos las cosas mejor, sirvamos mejor en nuestros trabajos, ¿sí? Porque mira, de no hacerlo, el nombre de Dios es blasfemado. Y la doctrina ¿qué es? Lo que creemos. Todo lo que dices ahí, que yo creo en esto y aquello, se va por los suelos cuando no eres una persona responsable que obedece a sus patrones. En serio, ¿verdad? No necesitamos ni hablar, hermano. Con una mala conducta, nuestro testimonio se ve impactado y por lo tanto, mira, el nombre de Dios blasfemado y la doctrina. Entonces, es algo serio, hermano. Por eso, hermano, es importantísimo, ¿verdad? Que uno de los fundamentos que vamos a estar hablando en las próximas semanas, no sé si vinieron el domingo, si se acuerdan del domingo, los fundamentos que vamos a estar hablando, uno de ellos es adoradores. Y un adorador es adorador aquí en la iglesia, en la casa y en el trabajo, y donde quiera, ¿sí? Entonces, tenemos que honrar a Dios en donde quiera que estemos, hermanos. La segunda cosa, hermano, ya vimos, primero dice, obedecer en todo. La siguiente cosa que nos dice en Colosenses 3:22, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no servimos al ojo, ponle ahí, no sirvo al ojo. Yo anotaba aquí, servimos bien, con excelencia, con y sin supervisión. Recordemos que esta es la manera propia, la manera normal de vivir del cristiano, ¿sí? Una vida de obediencia en todo, no sirviendo cuando nos ven, ¿verdad? Puedes anotar así, no sirvo solo cuando me ven, ¿sí? O no hago bien las cosas solo cuando me ven, no, en todo tiempo hago bien las cosas. Mira, el mundo no enseña bien, no enseña así, ¿verdad? Si tú observas, verás cómo son en los trabajos. Ay, córrele, porque ahí viene el patrón. Hay que hacer como que trabajamos. ¿Ya? ¿A poco no? Y cuando no está ahí durmiéndose, no haciendo el trabajo. Hoy en día, mire, esto de trabajo en casa es todo un reto, ¿verdad? Yo trabajo desde casa, ¿sí? Y bueno, sucede, hermano, que si uno no cumple con su trabajo, si se la pasa uno dormido, aparentemente conectado, se dan cuenta de todos modos. Sí, en mi trabajo yo lo he visto, te das cuenta. Una, sencillo, no van a las juntas, por ejemplo. Otra, les piden cosas y no las hacen o no las terminan. Entonces, los jefes se dan cuenta de todos modos. ¿Quién sí de verdad está haciendo las cosas? Si bien la pandemia, en mi caso particular, nos benefició, porque ya no tenemos que ir al tráfico y todo eso, pero a muchos les afectó, sobre todo a los recién graduados, ¿verdad? Que pues se la viven muy a gusto. Entonces,
hermano, sirvamos con excelencia. ¿Sí? Sirvamos con excelencia, no solo cuando nos supervisan, sino también cuando no nos supervisan, cuando no hay alguien viéndonos. Mira, me gustaron, escogí algunas versiones acá. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice, sirvan bien, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano. La Biblia, la palabra dice, no sirvan como alguien que se siente vigilado o en un plan adulador. Sí, entonces no sirvamos porque nos sentimos vigilados, porque hay cámara, voy a hacerlo bien. No, porque es mi modo natural de trabajar bien. ¿Sí? Esté siendo observado o no, yo trabajo bien. ¿Sí? Acuérdense, estamos hablando de relaciones en el trabajo. ¿Sí? Entonces, hermano, son consejos prácticos, ¿verdad? Esto es hermoso, hermano. O dice aquí, no sirvamos para recibir adulación. Es que lo voy a hacer bien porque si escuchaba en la mañana el hermano, él explicaba esto del plan adulador. No sirvamos con el propósito de recibir un aumento o recibir una promoción. Mucha gente sirve así, hermano. Le echa ganas para obtener el ascenso, obtiene el ascenso y deja de ser el que era antes, ¿sí? No, hermano. Si recibimos el ascenso o no, nosotros seguimos sirviendo con excelencia. Y Dios lo está viendo. Ahorita lo vamos a meditar esto. Dios es quien está observando nuestro trabajo y Él es quien nos va a recompensar, hermano. Sí, entonces, recibas o no esa promoción, tú honra a Dios y honra a tus patrones, a tus superiores. Y Dios te va a recompensar. No los oigo diciendo amén, entonces tengo curiosidad si lo creen o no, pero le conviene, hermano, le conviene hacerlo, hermano. Y dices, es que no me da razones. Bueno, acuérdate que sirves a Cristo, con eso tienes. Mira, esta versión me gustó mucho, la versión, el mensaje, dice, no sirvan solo el mínimo, hagan lo mejor, o aquí usa la frase, do your best, hagan su mejor esfuerzo. Entonces, no solo hagamos para medio pasar, no, hermano, hagámoslo bien, ¿sí? Cada quien sabemos nuestras responsabilidades, cada quien conocemos nuestras limitaciones aún. Lo que nos toca hay que hacerlo bien, con excelencia. En ocasiones podremos, y yo creo que siempre podemos hacer algo más. Hagámoslo, hermano. La palabra nos habla, por ejemplo, de la milla extra, ¿verdad? Entonces, es bueno, hermanos. Tiene recompensa de Dios, ¿sí? Dios sabe cómo te recompensa de maneras preciosas. Te lo digo por experiencia, hermano. Es una bendición, de verdad. Yo cada año me sorprendo. Cuando me toca hacer las declaraciones, digo, gracias Dios, fuiste fiel, ¿sí? Este mes es el mes de declaraciones, así que si ocupa hacerlas, pues ahí hágalas porque se llenan los sistemas, ¿verdad? Pero Dios es fiel, hermanos, ¿sí? Él recompensa, ¿sí? Entonces sigue sirviendo y hazlo con excelencia. Tercero, número 3, como siervos, como trabajadores, dice ahí Colosenses 3:22, sirvamos con corazón sincero. Como siervos, como trabajadores, sirvamos con corazón sincero y con sencillez en nuestro corazón, ¿sí? Esas dos cosas vamos a meditarlas. La sencillez del corazón está en Efesios 6:5. Entonces vamos a servir con corazón sincero y con sencillez de corazón. Servir de corazón sincero, servir con sencillez, nos habla de cómo está nuestro corazón cuando servimos. Son condiciones del corazón, si te fijas, son paralelas. Sencillez, sinceridad, son términos hermanos, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, hermano, Jesús hizo eso. Jesús sirvió con sencillez, Jesús sirvió con sinceridad. Mateo 20:28, lo voy a leer. Ahora que estuvimos en el servicio de agradecimiento por la vida de la hermana Olga, me gustó mucho. La familia de ellos asiste a una iglesia congregacional, ahí prestaron su iglesia y fue algo muy bonito la convivencia que tuvimos.
Y una cosa que tenían, leen, la mayoría de los textos que se leen, los leen juntos. Sí, se oye muy bonito, ya tienen práctica. Ellos cantan himnos, de hecho. Entonces tienen ya la práctica de leer o cantar juntos, ¿verdad? Y muy ordenadito. Y yo les decía hoy en la mañana, hermanos, aprendo de ustedes y me llevo esta experiencia ya. De repente vamos a practicarlo más. Así que ayúdenme. Mateo 20, 28. ¿Listos? Y no nos falta, necesitamos aprender. Mateo 20, 28, lo espero. Podemos contar, ¿verdad? Nosotros estamos practicando, entonces voy a contar. 1, 2, 3. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Mire cómo sirvió Jesucristo. No vino, y mira, lo pone primero esto, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús sirvió de esta manera desinteresada, no buscando que le sirvieran, sino para Él darse. Él se dio, hermano. Y lo vemos claramente en su mismo sacrificio. Él se dio, hermano. Cuando nos habla de servir con el corazón sincero, sencillo, nos habla de servir con todo el esfuerzo, dice un autor, del interior, ¿sí? Nos esforzamos, ¿sí? Porque finalmente sabemos que estamos sirviendo a Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo, tenemos nuestra jornada laboral, ¿verdad? Hacemos lo mejor, ¿sí? No como decía un hermano, esperando que llegue el próximo receso, que llegue la hora de la comida o llegue la hora de la salida. Servimos de la mejor manera, hermanos. Sí, amén. Número 4. Otro consejo, cómo servir, hermano, como trabajadores. En el versículo 22 dice, temiendo a Dios. ¿Cómo vamos a servir? Temiendo a Dios, hermanos, sí. Y vamos a usar también Efesios 1:6 que dice, ¿1:6? No. Permítame. Es que si ya no. No, espérenme poquito, por favor. Sí, es 6:6. Gracias. 6:6. Aquí puse 1:6, no es 1:6, es 6:6. Entonces, este cuarto punto nos va a hablar de servir temiendo a Dios y segundo, haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Estamos combinando las dos partes, ¿sí? Colosenses 3:22, temiendo a Dios. Efesios 6:6, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo servimos, hermano? Mira, ¿recuerda lo que vimos hace 2 semanas? Todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Lo que tú y yo hacemos, hermano, hermana, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos en agradecimiento a Dios. Por lo tanto, cuando piensas esto, mira, todo lo que haga de hecho, de palabra, es en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Piensa, ¿mi trabajo es así? Mi trabajo es en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios. Muchas veces lo hacemos quejándonos y otra vez lo mismo. Nuestro servicio tiene que ser en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, hermano. Esto es la voluntad de Dios. Así nos pide Dios que sirvamos. ¿Cómo ves? Servir a otros temiendo a Dios, hermano, nos debe llevar a servir con mayor honestidad y mayor excelencia. Yo cuando vienen los trabajadores aquí a la iglesia de diferente índole, yo no soy experto en esas áreas, pero yo oro, Dios, pon temor tuyo en ellos, que lo que hagan sepan que lo están haciendo para ti y lo hagan bien. En ocasiones he tenido la oportunidad, se les agradece, muchas gracias por su servicio, sepan que lo que están haciendo es para Dios y Dios les va a recompensar. No se me asusten, sí les vamos a pagar, ¿verdad? Les digo, sí les vamos a pagar, pero sepan que esto es para la obra de Dios y hay una recompensa especial de parte de Dios. Nosotros les vamos a dar su nómina semanal, pero Dios les va a bendecir. Así que ánimo y adelante, ¿sí?
Y oro, Señor, que tengan temor de ti. Hermanos, porque recordemos que tú y yo estamos ahí en ese trabajo de parte de Dios. Si eres un embajador del reino de Dios ahí. Pero no solo eso, Dios te está viendo, Dios está ahí también. Entonces no solo servimos como embajadores, ¿verdad?, enviados de Dios, sino porque Dios también ahí está presente. Él nos está observando cuando trabajamos. ¿Sí? La Biblia o la versión Palabra de Dios para Todos dice, porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Sí, hermanos, si otros no son honestos, si otros no trabajan con excelencia, tú y yo sí, hermano. Nosotros sí somos honestos, sí somos excelentes. A veces nos va a costar, ¿verdad?, que nos hablen mal o que no se junten con nosotros. Hermano, acuérdate que tú tienes un primer deber, honrar a Dios, temer a Dios. Hay que hacer bien las cosas, ¿sí? Dios recibe gloria cuando hacemos así, hermano. Quinto punto aquí, ¿cómo servimos como trabajadores? Efesios 6:7 dice, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad, servimos de buena voluntad. Traducción viviente dice, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Hermano, nuestro servicio fiel, nuestro servicio honesto y de buena voluntad honra a Dios. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, sirvan de buena gana. Sirvan de buena gana. Hay una Biblia que se llama Biblia La Palabra, que dice, prestad vuestros servicios de buen grado, teniendo como punto de mira al Señor y no la gente. O sea, cuando tú y yo sirvamos, sea lo que sea, hermano, que tú hagas con tus manos o, en mi caso, programes, imaginemos que Dios es nuestro cliente a quien le estamos haciendo aquello. Sea lo que tú hagas, lo que sea, ¿sí? Y esto es para Dios, ¿sí? Y así hagámoslo, hermano. Y te vas a dar cuenta que tu día va a ser mucho más especial. Porque quizás hasta te pregunte, oye, ¿por qué tanta minuciosidad en tu trabajo, tanta excelencia? Es que mira, yo aprendí que lo que hago, lo hago como para el Señor. Entonces yo para mi Dios quiero lo mejor. ¿Sí? Entonces si es limpiar una zona, pues lo limpio de lo lindo, porque es para mi Dios. Como si mi Dios se sentara en esa oficina. Como si Dios recibiera eso que tú trabajas. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano? Va a cambiar mucho nuestra manera de servir. ¿Sí? Nuestro servicio a otros, y aquí en particular estamos hablando de superiores en el trabajo, tiene que ser con esta mira, que es para el Señor Jesús, porque a Él servimos a final de cuentas, a Él buscamos honrar, hermano. La gente busca agradar al ojo humano, pero tú y yo no, hermano, no somos así. La Biblia no nos dice así que tratemos de quedar bien, no. Nosotros servimos al Señor y ahí en el trabajo sirvamos al Señor. Amén. Bueno, pues pongamos en práctica esto, hermano. Vamos a la otra parte, amos, o jefes, o supervisores, o líderes de proyecto, como se llama ahí en tu trabajo el jefe, ¿verdad? A quien tú o yo reportamos. Para estos también hay consejos que Pablo toma un tiempo para dar una palabra ahí. Capítulo 4, versículo 1, ahí está. Dice ahí la escritura, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Observas eso, hermano? 3 cosas aquí. Primero, hagan lo justo y lo recto con sus siervos. Se trata de justicia, otra versión usa equidad. Traducción viviente dice imparcialidad. Si te toca dirigir, hermano, pues busca tratar a todos de manera imparcial, no haciendo acepción de personas, ¿no? Parejo, ¿sí? Dando oportunidad a todos, ¿sí? Claramente, ¿verdad? Tú como líder tienes que identificar
esta persona es muy buena en esta área, ahí lo ponemos. Está acá, pero dándole el valor a cada uno, ¿sí? Y honrándolos de manera justa, hermano. Y es bien interesante porque la segunda cosa dice ahí, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto me gustó porque dice también, ahí podemos subrayar esa palabra, también, dice, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, ¿qué significa? Tanto los siervos como los amos, ambos son iguales ante Cristo y ambos son siervos de Cristo y por lo tanto, tanto siervo como amo o como jefe o supervisor tienen que servir de manera excelente, ¿sí? Unos a otros. El domingo lo hablamos, ¿verdad? Amándose unos a otros. Así es, hermano. Ese es el consejo que nos da la Escritura. Aquí ya no desarrollamos más puntos porque pues cuando dice el también significa que todo lo que el siervo hace también lo tiene que hacer el jefe, ¿sí? Con honestidad, de buena gana, honrando a Dios sobre todas las cosas. Todo, hermano, todo eso que vimos con los siervos, pues acá también. Temiendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué más vimos ahí? Con corazón sincero, con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, no queriendo granjearse porque luego les va a pedir más, ¿no, verdad? Sí, hermanos, así servimos, ¿sí? Siendo supervisado o siendo supervisor, servimos de manera justa, sabiendo que tenemos el mismo amo, nuestro Señor Jesucristo. Tercer lugar, es muy similar a lo que acabamos de ver, pero está en Efesios 6:9, lo voy a leer, Efesios 6:9. Dice la Escritura en Efesios 6:9, y vosotros amos, escucha esto, aquí está la clave, haced con ellos lo mismo. Lo mismo que hacen los siervos, también lo deben hacer los amos, los jefes. Mire, aquí también tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Y no tomar una actitud, es que mi jefe no está haciendo como yo. Bueno, mira, piensa una cosa, es muy probable que tu jefe no es cristiano, él no tiene a Cristo. Entonces, ora por él, que venga Cristo, ¿verdad? Y también no seas desesperado, tú sigues sirviendo a Cristo y Dios va a obrar en tu jefe o tu supervisor, ¿sí? Y lo hemos visto, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia, no solo aquí, en todos lados. Aún con esos jefes difíciles, Dios te puede ayudar para que hayas gracia y te vaya bien con ese jefe. Aunque con todos es muy malo, muy mala, contigo puede ser diferente porque tú primero estás honrando a Dios y honrándole a Él o a ella, ¿sí? Entonces, hermano, aquí habla en Efesios, ¿verdad? Lo deja todavía más claro. Hagan lo mismo. Todo lo que aprendimos otra vez de la responsabilidad de los siervos también es para los amos. Porque el Señor es quien está por encima de los siervos y de los amos, hermanos. Acuérdate, delante de Dios, siervos y amos, ambos son iguales. La regla de oro, hermano, aplica tanto para el siervo como para el amo. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de oro? ¿Te acuerdas? Mateo 7:12. Mateo 7:12, la conocida regla de oro. ¿Qué dice ahí la Escritura? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Escucha, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Te das cuenta que esto no es algo nuevo? De repente hay esa idea de que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, ya no se usa. No, ¿cómo no? Aquí está, mira. Jesús mismo dice, todo lo que quieras que ellos te hagan, tú hazlo. ¿Sí? Y dice, eso es la ley y los profetas. Eso es el Antiguo Testamento, en otras palabras. Entonces ahí está, hermano. ¿Sí? Queremos que nos traten bien, que nos traten con respeto, con honra. Honremos, respetemos. Lo vimos el domingo también, hermano. Empecemos nosotros amando, ¿sí? Sirviendo con amor. ¿Sí? Muy bien. Como siervo y como Señor, Jesucristo nos dio ese ejemplo, hermano.
Como siervo, dice la Escritura, en Isaías lo llama el siervo sufriente, ¿verdad? Pero también como Señor, como Maestro. Él nos dio ejemplo de estas dos cosas, de servicio, pero también de liderazgo. Juan 13:15, ¿verdad? Porque ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Ahí tú ves la Escritura, dice, se acomodó y se arrodilló y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y ahí en ese contexto les dice, ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes hagan. Entonces, hermanos, en todo tenemos ejemplo de Jesús, ¿sí? Vale la pena observarlo y seguirlo, hermano. Yo quiero terminar con el número 3, punto 3. Lo llamé en todo lugar, ¿sí? Nuestras relaciones en la nueva vida, en todo lugar. Algunos autores lo van a asociar a lo que son los siervos, ¿sí? Este tema del verso 23 al 25 va a estar dentro de lo que ya acabamos de ver sobre los siervos. Pero cuando yo meditaba, digo, esto aplica para todo y en todo lugar, hermano. Porque vamos a ver, mira, en el verso 23, ¿qué nos dice? Colosenses 3:23, dice la Escritura, todo lo que hagáis, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, en todos lados, hermanos. Todo lo que hagamos, dice, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De alguna manera parece que está repitiendo, ¿verdad? Pero es que, hermano, esto tiene que quedar claro. Todo lo que hagamos, en todo lugar, hermano, nuestras relaciones en casa, en el trabajo y en todo lugar, tiene que ser basadas en un servicio de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todas las cosas que hacemos, hermano, deben ser hechas con el corazón, ¿sí? Tienen que ser hechas, ahora sí que, con pasión, con excelencia, honrando al Señor. La traducción viviente, lo decíamos hace rato, tiene que ser de buena gana, ¿sí? Recordemos, hermano, que cuando servimos a los demás, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. Recordemos, mire, yo quiero que veamos las palabras de Jesús ahí en Mateo 25. Mateo 25, versículos 42 al 45. Recordemos estas palabras. Cuando nos dice que sirvamos como para el Señor y no para los hombres, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Mateo 25, 42 al 45. Escucha esto. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Piensa esto, hermano, la implicación de esto. Si tú y yo no estamos sirviendo ahí en el trabajo de manera excelente, de manera que honremos a los demás, ve lo que Jesús le dice a esta gente. No se lo hicieron a ellos, no me lo hicieron a mí, ¿sí? Entonces cuando tú y yo somos deshonestos, cuando tú y yo servimos tratando de quedar bien, cuando servimos de manera ventajosa, piensa, ese servicio lo está recibiendo el Señor Jesús, ¿sí? Entonces esto está serio, hermano, y Jesús advierte, ¿verdad? Aquí nos advierte cuando está hablando del juicio final, ¿sí? Habla de aquellos que yo te di el ejemplo negativo, pero antes de eso viene el ejemplo donde dice, estuve desnudo, estuve con hambre, estuve en necesidad, en cárcel y me ayudaron. Y dice esta gente, y van a decir, oye Señor, pero nunca te vimos en la cárcel, nunca te vimos desnudo o con hambre, nunca. Y Jesús le va a decir, lo hicieron a estos pequeñitos, lo hicieron a sus compañeros de trabajo, lo hicieron a sus jefes del trabajo, a mí me lo hicieron. ¿Piensas, hermano, eso? Entonces, en todo lugar, hermano, tenemos que servir de esta manera, como para el Señor y no para los hombres.
Porque mira el versículo 24, si volvemos a nuestro texto, el Señor nos va a recompensar. ¿Sí? El verso 24 observa, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mira, hasta repite una vez más, a Cristo el Señor servís. Que nos quede claro, servimos a Cristo, hermano. Parece aquí Pablo repetitivo, pero esto se insiste. Hermano, no se te olvide que sirves a Cristo. No se nos olvide, hermano, no se nos olvide. Cuando sirves a tu esposa, cuando sirves a tu esposo, hermana, cuando sirves a tus hijos, cuando obedecen a papá, cuando obedecemos a nuestros superiores, cuando tratamos a aquellos que supervisamos de manera honrada, honesta, lo estamos haciendo, hermano, para el Señor, y el Señor nos dará recompensa. Así es, hermano. Y otra vez, hermano, creo que nos ha quedado claro, no lo hacemos por la recompensa, lo hacemos porque amamos a Dios, porque queremos honrar a Dios. Pero somos seres humanos y que de alguna manera, pues a veces, bueno, no a veces, siempre buscamos recompensa, ¿verdad? Pues Dios sabe y Él nos creó así. Pues dice que Él nos va a dar recompensa, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces no te preocupes, si ahí en el trabajo no te recompensan, Dios tiene recompensa para tu trabajo. Nada de lo que haces para el Señor es en vano, lo dice la Escritura, ¿sí? Entonces, ahí en el trabajo, acuérdate, lo que estás haciendo es para el Señor, así que vas a recibir recompensa de Él. ¿Sí? Hermano, aún ahora, mira, indica que hay recompensa. Tenemos claramente herencia en Cristo, y Romanos 8 nos habla de esto. Nuestra recompensa, acuérdate, nuestra recompensa primaria está en los cielos, en la presencia de nuestro Señor Jesús. Nuestro servicio a los demás también será recompensado, hermano. Puede ser recompensado aquí en la tierra de muchas maneras, pero eso es temporal, hermano. Quizá te den un ascenso, quizá te suban el sueldo, mejores condiciones de trabajo. Gloria a Dios, da gloria a Dios, agradece, siéntete muy dichoso. No reniegues, dale gracias a Dios, ¿verdad? Pero tú sepa, hermano, hermana, que tu mayor recompensa está allá, en los cielos con nuestro Señor. Y este autor me gustó como dice, mira, John MacArthur dice, puede que el amo o tu jefe terrenal no te dé lo que mereces, pero el Señor sí. Él es quien asegurará tu recompensa eterna. ¿Sí? Los esclavos o los siervos cristianos o los empleados cristianos también son herederos, hermano, de la recompensa eterna. Dios les recompensará con gracia y con generosidad. Dios es muy, muy generoso, excede, hermano, toda generosidad. Y si quieres verlo, hermano, y tener claro que tendrá recompensa, ve a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 nos habla de que habrá recompensa, hermano, para lo que hiciste. Acuérdate que lo que hacemos no es para ganar la salvación, no. Pero sí tiene recompensa, ¿sí? Hay recompensa para lo que tú y yo hacemos, entonces hay que hacerlo bien, hermano. Yo no sé tú, pero yo sí quiero recompensa, ¿verdad? Apocalipsis 20, 12 al 13 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, escucha esto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Qué estaba escrito en los libros? Según sus obras, lo que hicieron. Ahí está nuestro servicio, hermano. Y dice hasta el 13, ¿verdad? Bueno, ya. Sí, y el mar, dice, entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y escucha, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las obras no nos salvan, hermano, pero nuestras obras tienen recompensa, ¿sí? Si servimos de manera muy mediocre, a medias siempre las cosas, pues así será nuestra recompensa. En Corintios capítulo 3 habla de cómo construimos o cómo sobreedificamos nuestra vida cristiana. Y habla ahí que algunos
como por el fuego, ¿verdad? Como en español, ¿verdad? Mexicano decimos de panzazo, ¿verdad? Algunos apenitas iban a pasar, ¿sí? Porque habla de cómo construimos, dice ahí, metales preciosos, oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Piensa, hermano, tu servicio, ¿cómo quieres que sea? ¿Con oro, plata, piedras preciosas? Que cuando sea pasado por la prueba del fuego, pase y sea visto excelente y reciba gran recompensa. ¿O queremos que sea como el heno, la madera, la hojarasca, que al primer fuego se desbarató? Si bien vamos, somos salvos, pero no hay recompensa. Hermano, que tú y yo recibamos recompensa, ¿sí? Y otra vez, no lo hagas por eso, ¿sí? Hazlo porque amas a Cristo, amas al Señor, ¿sí? Sí, pero porque a veces de repente podríamos criticar, es que están hablando de recompensas y la gente se va a hacer obsesionada por esto. No, servimos por amor a Cristo, ¿sí? La recompensa viene, hermano, y ahí está, y Dios por algo nos dice que hay recompensa. Entonces, de alguna manera, veámoslo también como una motivación para hacer bien las cosas, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo bien. Bueno, hermanos, vamos adelante. Número último ahí, 25, el versículo 25 dice, porque no hay acepción de personas. Ahí el verso 25, estamos en Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así como habrá recompensa buena para aquellos que sirvieron fielmente como para el Señor y no para los hombres, también habrá recompensa de injusticias para los que sirvieron injustamente, ¿sí? El que sirvió de manera injusta, bueno, va a recibir también recompensa por eso. Nada buena, claro, ¿sí? La escritura dice claramente, hermano, que todos, lo acabamos de leer en Apocalipsis, todos, grandes y pequeños, jefes y empleados, todos, grandes, pequeños, siervos, patrones, amos, siervos, esclavos, todos, dice la Escritura, vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras. Todos vamos a compadecer ante ese tribunal. La advertencia, hermano, aquí es que el Señor disciplinará sin parcialidad en casos de desobediencia. El siervo cristiano, hermano, no debe presumir de su cristianismo para justificar la desobediencia, dice este autor. Lo voy a leer otra vez, mira. La advertencia aquí, cuando nos dice que cada quien va a recibir la injusticia si obró injustamente, está hablando aquí este autor que aquí también en la tierra, ¿verdad? Cuando tú y yo servimos de manera injusta, somos desleales en el trabajo, vamos a sufrir las consecuencias, ¿sí? Como les decía hace rato, los jefes se dan cuenta, hermano, ¿sí? Entonces vamos a recibir, pues de acuerdo a lo que hacemos. Aquí el autor dice, pues va a haber disciplina, y como tú y yo somos cristianos, pues disciplina del Señor. Y dice aquí este autor, mira, como cristianos tú y yo, hermano, no debemos presumir que somos cristianos para justificar nuestra desobediencia. No es que yo soy cristiano, yo no me ensucio. No, hermano, pues si eso te toca hacer, hazlo, ¿sí? Si no quieres ensuciarte, pues búscate otro trabajo, pero también te vas a ensuciar. En todos los trabajos nos ensuciamos. Mi trabajo es en la computadora, pero también me ensucio. ¿Sabe por qué? Ahorita donde estoy en la oficina estoy limpiando y todo, pero hay mucho polvo, entonces mi teclado siempre está empolvado. Y ya cuando veo mis dedos, ay, ¿qué pasó? Vienen empolvados. Pues hay que darle otra limpiada y estoy limpio ese teclado. Pero hermano, sirvamos y no usemos excusas, ¿sí? Para desobedecer. Aún siendo hijos de Dios, cosecharemos lo que sembramos. La Biblia lo dice. Porque otra vez, Dios no hace acepción de personas. Él no dice, este es mi hijo, está bien, le damos chance. No. A todos, grandes y pequeños, dice la Escritura, todos serán juzgados según sus obras. Si serviste con excelencia, bueno, de ese tamaño será nuestro galardón o nuestra recompensa. Hermanos, sirvamos de tal manera que nuestro tiempo en la tierra seamos hallados fieles en Cristo. No bajo nuestros propios criterios, lo que pensamos, no, hermanos.
sino aquellos que Jesús nos enseñó, nos modeló y que también en su palabra nos encomienda, ¿sí? Sirvamos de esa manera. A veces queremos poner excusas a nuestra falta de excelencia y ponemos un montón y a veces hasta queremos ser muy bíblicos. Hermano, la Biblia aquí es bien clara, hay que servir bien, hay que hacer las cosas bien, con excelencia. Yo quiero terminar como conclusión. Estaba usando algunos comentarios y me gustó uno de estos hermanos cómo organizó todo este tema. Tomé pocas notas de este hermano, pero me gustó su organización, su bosquejo, y traté de traerlo acá como conclusión, ¿sí? Y primero dice aquí este autor, hablando de familia: debemos dedicar nuestros hogares al Señor. De dos maneras: debemos someternos al liderazgo del Señor y debemos servir por amor, ¿sí? Y con su amor, ¿sí? Con el amor que Él nos ha dado. Que amemos como Él nos amó en casa, hermano. La siguiente, hermano, me gustó también, dice: podemos morar en armonía si estamos en Cristo. ¿Y cómo es esto? Las esposas deben exaltar respetuosamente a sus esposos. Los esposos deben amar a sus esposas con sacrificios. Los hijos deben escuchar humildemente a sus padres. Los padres deben guiar fielmente a sus hijos. Y los creyentes deben trabajar diligentemente para su Maestro y Señor Jesucristo. ¿Cómo ves? Cuando tú y yo vivimos en de esta forma que hemos aprendido en la casa, en el trabajo y en todo lugar, hermano, vamos a hacer luz. Lo que Jesús pidió de ti y de mí, que seamos luz, vamos a hacer luz cuando seguimos esto que Él nos pide. Porque ese es el normal del cristiano, hermano. Que seamos luz, ¿sí? Y como decíamos hace algunos domingos, cuando vivimos de esta manera vamos a hacer tal ruido que la gente se va a sorprender, se va a extrañar de ver por qué haces las cosas tan bien, por qué eres tan honesto, y no será para tu gloria. Cuando tú vives estos principios, no te vas a sentir más, no, porque tú sabes a quién sirves y podrás decirle: mira, sí, porque yo he aprendido que lo que yo hago, lo hago para el Señor y por eso lo hago bien, porque yo he aprendido que cuando yo sirvo, Dios me está viendo, porque yo he aprendido que cuando yo sirvo bien, Dios es glorificado, ¿sí? Con mi servicio doy testimonio de lo que digo creer, ¿sí? Con mi servicio doy evidencia de que sigo a Cristo, de que sirvo a Cristo y no a los hombres. Hermano, Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de servicio y de liderazgo. Así que mostremos agradecimiento, hermano, esta tarde y respondamos con obediencia e imitemos a nuestro Maestro. ¿Te parece si oramos? Y le pedimos al Señor, hermano, pues si yo creo que hay áreas que estos temas nos han tocado, pues es oportunidad para pues estar a cuentas con nuestro Señor, ¿verdad? Lo hacemos cada semana. Primero agradecemos a Dios por este mensaje, lo que nos ha llegado, lo que nos estará ministrando en los próximos días, pero también venimos a la cruz, arrepentidos, creyendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y ayudarnos a ser mejores, ¿sí? Mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores empleados, mejores jefes. Padre, gracias esta noche por lo que nos has concedido. Hermosa palabra, Dios, nos concedes el día de hoy al recordarnos cómo debe ser nuestra vida y nuestra identidad en Cristo. Y Señor, es un privilegio también que a través de nuestro servicio a otros, a través de nuestro liderazgo, podamos también llevar a Cristo a otros. Qué privilegio que podemos también ser representantes tuyos, Jesús, aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque nos hiciste seres que necesitan de otros. Y la bendición que tenemos de, no solo aquí en la iglesia, sino afuera también, ser testimonio, ser luz.
Gracias por todo esto, Señor, porque no nos salvaste para tenernos encerrados, nos salvaste para hacer luz, para proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, a su luz admirable. Qué hermoso privilegio, no lo merecemos, pero Señor, hoy queremos venir a la cruz y reconocer, Dios, nuestro pecado en nuestras relaciones, porque muchas veces hemos servido con ventaja, hemos servido aún con molestia, con enojo, con aún represalias. Perdónanos, Dios, por haber servido de manera que no te honramos, en la casa o en el trabajo, donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a hacer luz, aún en los pequeños detalles, con nuestros vecinos, donde quiera, Señor, que estemos, hagamos las cosas como para ti, para que tú seas honrado, Dios, sobre todas las cosas, y aquello que decimos creer se afirme. Señor, hoy creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y gracias, Jesús, por ser nuestro mayor y mejor ejemplo de servicio y de liderazgo. Queremos seguir tus pisadas. Enséñanos cada día. Gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos, por redarguirnos también cuando obremos mal. Y, Señor, nos comprometemos a ser siervos para tu gloria, a ejercer bien el rol que nos has dado, como padres, como hijos, empleados, jefes, en casa, en el trabajo, en todo lugar, que agarremos o que ejerzamos bien nuestro rol de manera responsable y siempre dándote gloria. Y Señor, que hagamos tanto ruido, que seamos luz a través de nuestras relaciones. A ti sea la gloria. Bendice a mis hermanos, protégeles en su regreso a hogar. Cuida, Señor, los transportes donde van, la gente que les acompaña, Dios. Y Señor, gracias porque pues queremos ser hacedores. Gracias porque nos ayudarás a ello. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.